quieres entrémosle, Stanley, en general, ¿cuáles son los elementos más importantes que recoge el informe que ustedes presentan al país? Fíjate que este informe está focalizado en señalar puntualmente el tema de los fallecidos adentro de los centros penitenciarios, adentro de los hospitales, de los centros de salud, y a los que se les murieron en el camino del centro penal al centro de asistencia de salud. En ese hemos sido muy puntual porque tenemos información y documentación de las familias de las familias de las personas que fallecieron por diferentes índoles, y tal como lo establece en nuestro informe, en su gráfica, en su estadística, lo tenemos muy detallado. Déjame decirte que solo hemos registrado 126 fallecimientos porque fue con las 126 familias que tuvimos trato directo, contacto directo. Esas son gráficas donde nosotros determinamos, ¿verdad? Los, los, los 126 reos fallecidos por meses. ¿Verdad? Por meses lo hemos detallado durante la aplicación del régimen de excepción. Eso alcanza o tiene un alcance desde el momento que se implementó hasta el 22 de marzo del 2023. Y ahí, como puedes ver, puedes reflejar como los primeros 3 meses fueron donde más fallecidos hubieron. ¿Por qué? Porque la causa principal fue la tortura, fue la vapuleada que sufrieron, los golpes que sufrieron por parte de reos pandilleros como custodios del mismo sistema penitenciario. Veamos la siguiente lámina. Esa gráfica refleja las causas de la muerte, ¿verdad? Y vos te puedes fijar, un 48% refleja que fueron muertes violentas. ¿Qué implica muertes violentas? Hubieron estrangulamientos, hubieron palizas, hubieron torturas de parte de los agentes penitenciarios, de los custodios donde estaban recluidos las víctimas inocentes del régimen de excepción. Y fíjate de que, ¿por qué nos enmarcamos en el tema de puntualizar mucho el informe sobre los fallecidos? Que tristemente los fallecidos son víctimas inocentes. Como lo hemos señalado siempre como socorro jurídico humanitario, no defendemos estructuras criminales, no defendemos pandillas, sino personas inocentes que han servido para hacer números en la captura, pero que lastimosamente fueron los que aportaron la mayor vidas en las estadísticas de los fallecidos durante este primer año de régimen de excepción. Una consulta aquí. Hace poco vimos una declaración del jefe de fracción de Nuevas Ideas y él reconfirmó lo que hoy tu reporte está presentando, que sí hay torturas y que los que han fallecido dentro del sistema penitenciario, en custodia del Estado, han sido asesinados. No sé si tú escuchaste esas declaraciones del jefe de bancada de Nuevas Ideas. Es que no pueden ocultar la verdad, Frank. Ellos, por más que quieran decir que nosotros manejamos cifras falsas o estadísticas falsas, ellos saben que les hemos dicho la verdad. Ellos saben que nosotros tenemos la información y la documentación de la fuente directa. Ellos ya reconocieron desde un primer momento que han habido capturas erróneas y hay un porcentaje de margen de error. Pero es que el problema es que ese margen que ellos mencionan significa 20,000 personas capturadas inocentemente. Significan más de 200 personas fallecidas. Cristian Guevara, por supuesto, reconoce, y como siempre lo hemos dicho, hay una cadena de custodia, de responsabilidad. Y ellos saben que al reconocer eso que está pasando en este momento de los fallecidos en los centros penales, va a recaer primero en el mandatario principal, que es Nayib Bukele, quien promueve el régimen de excepción. Pero también, después van ellos también como diputados que levantaron la mano y aprobaron un régimen de excepción. Y por supuesto, de ahí van las instituciones como la Policía Nacional Civil, los militares, la Fiscalía, la misma Fiscalía General de la República. Hay una cadena de custodia de responsabilidad que tú puedes ver una gráfica por ahí al final, que lo tenemos también, porque cuando ellos reconocen, saben que más adelante, cuando se vengan las demandas por delitos de lesa humanidad, demandas por tortura, todo eso va a recaer sobre ellos como funcionarios, porque son los que promovieron, los que permitieron la implementación y los que sobre todo crearon las condiciones para que se dieran fallecidos adentro de los centros penitenciarios. Ok, veamos la siguiente lámina. Ahí en eso nosotros hacemos hincapié donde, en qué centro penal fue donde se obtuvieron las mayores cifras de fallecimiento. Pero ahí están los centros penales o la Bartolina. Ahí está reflejado, ¿verdad? Izalco, Mariona, todos esos penales que fueron los que mayores sangre aportaron
con el tema de los fallecidos bajo el régimen de excepción. Te vuelvo a repetir, tenemos documentación y datos verídicos de las familias de las víctimas, donde nosotros podemos señalar puntualmente al gobierno como responsable, ¿verdad?, directa e indirectamente, de los fallecidos bajo el régimen de excepción. Sí, una característica muy importante es que allí hay estructuras criminales, allí hay pandilleros, siempre han tenido el control los pandilleros sobre esos centros penitenciarios. Y cuando meten a gente civil, que no sabe cómo sobrevivir, que no sabe cómo tratar con delincuentes, que no sabe cómo tratar con pandilleros, por supuesto, que iban a ser los primeros en pagar los platos rotos. Entonces la característica principal ha sido que a los civiles los fueron a meter en lugares donde predominan las estructuras criminales, donde predominan los pandilleros y sobre todo los asesinatos. Y esas son de las características más fuertes que han permitido o generaron condiciones para que hubiera derramamiento de sangre a través de estrangulamientos, a través de torturas, a través de vapuleadas, a través de golpizas. Veamos qué nos reporta la siguiente lámina. Esto registra o sea, cuánto tiempo duró en prisión la persona que falleció, cuánto tiempo fue que estuvo recluido, ¿verdad? Eso es lo que refleja esta estadística. El mayor registro de fallecimientos se da durante los primeros 3 meses de estar adentro del centro penal. No sé si tenés otra lámina ahí que nos compartas. Porque esa estadística refleja en la parte gris los no pandilleros, o sea, nos referimos a los no civiles, porque dentro de los fallecidos efectivamente hubieron alrededor de 4 a 6 fallecidos que pertenecían a estructuras criminales. Entonces, pues, los que son pandilleros y los que no son pandilleros. El gran margen se dio dentro de los que no pertenecen a estructuras criminales, mejor dicho, personas civiles. El otro porcentaje, que es mínimo, son sí fallecimientos de pandilleros. ¿Cómo verificas, cómo corroboras y qué es lo que pasa dentro de todo el proceso que está llevando centros penales y el gobierno? Porque tanto el presidente como los funcionarios han calificado que todos los que están ahí detenidos son pandilleros. Pues es falso, nosotros podemos refutar ese señalamiento que hace el gobierno y sus funcionarios, porque nosotros tenemos prueba documental, tenemos solvencias policiales, donde dice que no poseen registros. Es gente que no ha sido perfilada, ni mucho menos ha estado involucrado en otro tipo de delitos o en otro tipo de ilícitos. Entonces nosotros tenemos prueba documental de que el sistema penitenciario, la policía, no tenía registro de que estas personas estuvieran vinculadas a pandillas. Estos son errores en materia de capturas cometidos por la policía y luego y militares gente dentro del penal en un procedimiento que a todas luces ha tenido fallas. Por supuesto. Te vuelvo a repetir, lastimosamente una persona estaba en un puesto en el momento equivocado, era capturado por el signo de hacer cuotas de números, ¿verdad? Y el premio que andaban buscando también los policías o los militares, porque las mismas han tenido algunos militares la valentía de contarnos la verdad, han tenido la valentía algunos policías que no estaban de acuerdo en algunas actitudes del régimen, y resulta que al ajustar la cifra que les ponían diaria de captura, se iban con un par de días de licencia. Igual los militares, cuando cumplían la cuota de captura, también los premiaban con días de licencia. Entonces, por tal de hacer números, agarraban al inocente, agarraban al vendedor, agarraban al albañil, agarraban al agricultor. O sea, ellos, si tú te das cuenta, las capturas de nuestro país no fue en Escalón, no fue en Cumbre de Cucatlán, no fue en Ciudad Merced, que fueron a los extractos más bajos, a los cantones, a las colonias. La Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República saben perfectamente en qué colonias, en qué barrios están enquistadas las estructuras criminales, en qué colonias están las pandillas operando. ¿Por qué no se enfocaron efectivamente solo en esos lugares? Pero mentiras, ellos han ido a capturar a los cantones, a las colonias, a las barrancas. O sea, si de casualidad en un río estaba una persona bañándose y en ese momento iba pasando un pelotón de militares, véngase, como usted hacemos numeritos y capturado, sin ninguna justificación, sin una orden de captura legal. Era estrictamente hacer cifras y números para decir que el famoso régimen de excepción era efectivo. Y sí, efectivamente, ha sido efectivo, pero para las graves violaciones a los derechos humanos. Estamos de acuerdo en que se combatan las pandillas, no defendemos pandillas. Estamos de acuerdo en que se criminalice la pandilla,
que se le condene, que se le juzgue, pero a las pandillas, a la delincuencia, no a las personas inocentes. Y eso es lo que ha pasado bajo este régimen de excepción. Más de 200 fallecidos inocentes y más de 20.000 capturas de personas inocentes. Me parece que estamos en las dos láminas. Veamos si están las otras dos láminas ahí. Quiero ver. Bueno, hay una serie de conclusiones que ustedes presentan en el informe, Stanley. ¿Podrías compartirme cómo aterrizan como socorro jurídico en estas conclusiones? ¿Por qué aterrizamos como socorro jurídico en estas conclusiones? En primer lugar, el Estado no basta con decir que aceptan que hay márgenes de error, sino corregir los márgenes de error. Factores muy importantes. El gobierno debería resarcir esos daños que ha generado a la sociedad salvadoreña más desprotegida. Debe reconocer que ha cometido graves violaciones a los derechos humanos. Esas son las conclusiones en las que hemos caído porque tenemos la prueba documental para comprobar que hay afectación económica en las familias, hay afectación y violaciones a los derechos humanos, hay violencia a favor del gobierno, hay delito de lesa humanidad. El hecho de tener 20.000 capturas de personas inocentes, ese es un delito de lesa humanidad. Privarle de la libertad de la circulación con un simple hecho de ser efímero bajo un régimen de excepción. Porque fíjate que lo que le hemos señalado al gobierno, ¿por qué este día, 29 de marzo, no ha presentado a los criminales o a los pandilleros que asesinaron a los 87 salvadoreños el pasado marzo del 2022, que fue el detonante para implementar un régimen de excepción, donde el gobierno ha presentado a los responsables o a los culpables? No hay uno, no hay ni uno presentado. Y es más, hay investigaciones periodísticas que, por el contrario, funcionarios de este gobierno se prestaron para sacar a altos líderes de estructuras criminales fuera del país. Por eso estamos en esas conclusiones, porque es necesario que el Estado salvadoreño, aparte de reconocer, tiene que subsanar y corregir las derechos humanos de ciudadanos inocentes. ¿Hay alguna recomendación que sale de este informe y que es, digamos, urgente que se tome en cuenta por parte del gobierno o de las instituciones involucradas en la implementación de todas estas herramientas que básicamente se concentran en el régimen de excepción? Sí, es muy importante que el gobierno atienda el llamado de las instituciones que estamos velando por los derechos humanos, que nos sentemos y nos permitan demostrar la inocencia de las personas, pero sobre todo este documento implica una carta de libertad que está desde el día 2 de marzo de libertad, y el gobierno, que es el encargado a través de los centros penitenciarios, el tema del control de las cárceles de Nueva Bartolina, a pesar de que ya tenemos la carta de libertad. Es la contundencia que tenemos para decirle que quien ha criminalizado en este momento a nuestros salvadores es el gobierno, porque también tenemos la prueba de que cuando la persona antes de ser detenida, él tenía sus antecedentes penales limpios, su solvencia policial limpio, y un mes después de ser capturado, ya le aparece el delito de asociaciones ilícitas. ¿Qué quiere decir? Que quien ha criminalizado a esos graves errores, esos grandes delitos, para ir deliberando a las personas que no tienen vínculos con estructuras criminales, pero que siguen haciendo cifras en los penales, que siguen haciendo estadísticas en sus informes, que siguen ofrendando vidas adentro de los centros penales. ¿Han enviado ustedes este informe al gobierno o a alguna instancia del gobierno, Stanley? Fíjate, Franklin, que como apenas acabamos de cumplir un régimen de excepción, necesitábamos fundamentar, sustentar, para pasar ya a distribuir a diferentes instituciones, y por supuesto que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer llegar al gobierno de El Salvador, se lo vamos a hacer llegar al mismo presidente de la República, y se lo vamos a hacer llegar a la Asamblea Legislativa ante la comisión correspondiente. Pero también vamos a solicitar a la Fiscalía General de la República que libere a las personas inocentes. Vamos a seguir pidiendo la intervención de los derechos humanos para que también interpelen sus buenos oficios y poder hacer lo que le corresponde referente a la tutela de derechos humanos, que hasta este momento no han dado resultados.
Te voy a mostrar una prueba. ¿Qué hemos hecho como socorro humanitario? Abocarnos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Le estamos remitiendo casos de personas inocentes para que ellos antepongan sus buenos oficios y indaguen qué es lo que está pasando con ese ciudadano. Porque mucha gente teme que los que se han ido a fosas comunes a ser enterrados sin dar mayores detalles pueda ser uno de sus familiares que ya tienen meses de no saber de ellos. ¿Han compartido este tipo de elementos, Stanley? ¿Y cuál es la respuesta o la reacción que la gente está compartiendo o comentando a ustedes? Ya, no es por vanagloriar el trabajo de socorro jurídico, no es por jactarse, pero déjame decirte que la gente se siente muy satisfecha del trabajo que hacemos, muy satisfecha de las asesorías que se le dan, muy satisfecha de la elaboración de habeas corpus, que por cierto tenemos casi 900 habeas corpus presentados ya ante la Corte Suprema de Justicia. Pero sobre todo que hemos ido logrando poco a poco la libertad de sus familiares, porque podemos darnos por lo menos como agenciarnos la libertad de varias personas que ya salieron de los centros penales gracias a el trabajo que ha hecho el socorro jurídico humanitario. ¿Qué respuesta esperarías a nivel de instituciones de gobierno? ¿Y cuáles son las instituciones que más demandadas o que más apertura esperarías tú, que, digamos, que son las más involucradas o las más señaladas en todas esas arbitrariedades? Déjame ser negativo en este momento. No podemos esperar mayor cosa mientras las instituciones estén sometidas a un gobierno, mientras las instituciones estén sometidas ante un funcionario. Entonces no podemos esperar que haya una Policía Nacional Civil fuerte con defender la seguridad del pueblo, no podemos esperar una Fiscalía General de la República independiente, no podemos esperar una Procuraduría General de la República que juegue su papel. Entonces, tristemente tenemos que ser realistas. No podemos pedir lo que no se va a dar mientras estemos bajo este régimen de excepción a cargo de este gobierno. Esto solo puede cambiar creando un equilibrio de poder en nuestro país. ¿Con quiénes lo van a compartir a nivel internacional? No sé, embajadas, universidades. Yo creo que es importante que la gente conozca a profundidad el tipo de abusos que se han estado presentando. Nosotros vamos a tratar de buscar los acercamientos con las diferentes organizaciones que velan por los derechos humanos, ¿verdad? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma Embajada Americana también. Vamos a buscar los países aliados que se han pronunciado en contra del régimen de excepción para que haya una condena más contundente hacia el actuar de este gobierno. Vamos a enfocarnos de tener acercamientos para que se nos permita también hacer defensas técnicas, mostrar prueba documental, para que nos digan que en un informe de 7 o 8 paginitas está todo el trabajo, no, sino que nos permitan aportar pruebas, que nos permitan sustentar nuestras denuncias, porque solo así vamos a poder lograr que haya una mayor condena, pero sobre todo pronunciamiento en favor de las víctimas inocentes del régimen de excepción. Este informe que ustedes están presentando al país puede calificarse de verdad como daños colaterales o en realidad este gobierno no quiere asumir el tamaño de gravedad que se está cometiendo en materia de derechos humanos. Yo creo que el término que ellos utilizan es para no realmente alborotar la opinión pública nacional e internacional la magnitud que ha creado ese régimen de excepción. No, aquí la afectación no ha sido poca. Tener 20.000 capturas inocentes, eso no es poco, son 20.000 familias, man. Tener 200 fallecidos, son 200 familias que sufrieron la pérdida de un familiar. Entonces no podemos estar hablando de un daño colateral cuando el golpe sistemático a una sociedad pobre ha sido, pero grandísima por parte de este gobierno. Me parece querer burlarse del pueblo salvadoreño, decir que este es un daño colateral. Por eso nuestro informe no lo va a reflejar como un daño colateral. Nuestro informe lo va a reflejar como lo que tiene que ser. Graves violaciones a los derechos humanos, pero sobre todo el cometimiento de delitos de lesa humanidad. Papel del ministro, del director y del ministro de Justicia, del director de la policía, del ministro de Defensa y del director de centros penales. Espero no ser tan ofensivo, pero voy a utilizar dos términos: títeres serviles. Cuando ellos pierdan el poder, cuando ellos pierdan el control del gobierno, ahí vamos a ver lo bueno, ahí vamos a ver quién va a reír de útil. Si las familias de las víctimas inocentes capturadas bajo el régimen de excepción, o ellos cuando dejen de ser funcionarios. Ahí queremos ver qué va a decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Ahí vamos a querer ver qué dice Estados Unidos, qué va a decir la inteligencia del Estado americano. Ahí queremos ver, ahí queremos ver realmente cuál va a ser el actuar de ellos. Muchos han calificado toda esta operación de mano dura y régimen de excepción como una estrategia de campaña electoral para ganar popularidad, ganar aplausos, etcétera. Pero ustedes, ya viendo como institución que han venido dándole tratamiento a este tipo de apoyo a la población, ¿cuáles son los escenarios que ves? Muy interesante pregunta. Pues solo te voy a hacer pequeñas aritméticas de los no votos para un futuro gobierno que actualmente está empoderado en nuestro país. 65,000 familias. Sacarle una raíz cuadrada a esas 65,000 familias. ¿Cuántos votos no van a votar nuevamente por este gobierno? Sacarle raíz cuadrada a más de 20,000 comerciantes informales que han sido desalojados no solo en El Salvador, sino a nivel nacional. Hacerle una aritmética a más de 20,000 empleados públicos despedidos. Hacerle aritmética a los empleados municipales que han sido despedidos. Hacerle aritmética a los veteranos y excombatientes que están en un desacuerdo completo con este gobierno. Y así te puedo ir dando cifras de diferentes sectores organizados. Te aseguro que el panorama político electoral en un futuro va a ser muy diferente. Pero ustedes creen que va a haber algún giro en materia de la implementación de toda esta herramienta de mano dura que el gobierno ha venido poniendo en marcha? Fíjate que este régimen de excepción está siendo utilizado como una herramienta de represión, como una herramienta de coacción, como una herramienta de amedrentar. Entonces, nosotros vemos que la van a querer mantener hasta el periodo electoral. Bueno, tenemos 1.372 casos activos, tenemos más de 900 áreas presentadas, más de 500 casos rechazados, porque hemos sido muy cuidadosos en que no se nos va a vincular a que desarrollemos pandillas o estructuras criminales. Hemos podido convivir directamente con las familias afectadas, hemos visitado a las familias afectadas. Déjame decirte que tenemos un socorro jurídico muy integral, tenemos el área legal de abogados ad honorem que nos apoyan con los casos de la víctima inocente, tenemos un área de psicología, tenemos a la licenciada Paulita Pay, que es la encargada de atender a las familias de manera, ¿cómo decirte?, integral con el tema de la afectación psicológica que sufren, pero también a la persona que va saliendo en libertad, ella la toma como un caso muy especial y le trata de ver en qué fue afectada la psiquis de esa persona. Tenemos al doctor Roberto Hernández, que es el coordinador del área médica. Él es el que lleva los registros de las enfermedades que le detecta a la persona cuando sale del centro penitenciario. Tenemos al licenciado Oscar Rosales, que es el coordinador jurídico. Tenemos a la licenciada Ingrid Escobar, que es la coordinadora administrativa. Tenemos a las secretarias que están ahí pendientes de la atención. Tenemos un equipo integral de socorro jurídico humanitario, que de verdad le ha puesto amor, de verdad le ha puesto voluntad para ayudar a nuestras víctimas inocentes, a la familia de nuestras víctimas inocentes. Algunas anécdotas que recordé de todo este trabajo de este año, digamos, que vos digas de la señora o la mamá o el hijo, no sé, porque en realidad dentro de toda esta situación también te encontrás momentos muy emotivos. Si me pongo a contarte las anécdotas, me voy a quebrar porque es triste escuchar a una señora de 80 años decir que su hijo, el que era sastre, era el que le arreglaba las vigas en el techo, era el que estaba pendiente de educarse para varios frijolitos, que de repente te diga, ya tengo 3 meses que no tengo quien me regale para la comida. Cosas triste oír a una madre que nos diga, mire, ya tengo 4 meses de tener a mi esposo detenido, cuando a él lo capturaron yo estaba en estado de embarazo, me quedaron un niño de 6 años, una niña de 3, y él era el que pagaba el alquiler del cuarto donde vivíamos, y como ya no tengo quien me provea, la persona me tuvo que desalojar, y yo para ir sobreviviendo he tenido que ir vendiendo mi cama, mi cocina, mi tele, mi refri, y con esto le he ido dando de comer a los niños. ¿Qué te digo? Casos tristes, casos que nos tenemos que hacer de corazón duro en el socorro jurídico, porque
Ellos llegan con una esperanza de fe en el personal, llegan con la esperanza de recibir palabras de aliento, palabras de fortaleza, y ese es el papel que nos toca jugar a nosotros ahí con ellos. No solo les llenamos un papel, no solo platicamos, sino nos toca escuchar las confesiones tristes que ellos me dicen de lo que le ha generado la afectación del régimen de Venezuela. Eso es lo que realmente nosotros vivimos a diario. ¿Crees que se pudo haber hecho un esfuerzo importante en materia de seguridad y prevención sin abusar de un montón de gente? Sí, Franklin, pero si no hubieran tenido un pacto primero con las pandillas, si hubieran entrado como un gobierno transparente, decidido a combatir a la delincuencia, pero si sentaron a platicar y empezaron a cimentar bases de entendimiento del gobierno y las pandillas, era difícil que no hubieran habido grandes afectaciones, ni fue mucho menos haber implementado un plan efectivo. Era muy difícil desde el momento que dialogaron y negociaron con pandillas. Desde ese momento ya no iban a haber resultados que no generara daños colaterales a personas inocentes. Entonces lo veíamos muy difícil. Y por querer corregir los graves errores que ellos comenzaron negociando o platicando, es que ahora tenemos 20.000 capturas inocentes, más de 200 fallecidos. Esos son los resultados. Era muy difícil que se pudiera pactar algo diferente. ¿Consideras tú, y digamos ustedes como socorro jurídico, que toda esta información que ha aparecido sobre el pacto del gobierno de Bukele con las pandillas, consideras tú que hay suficientes elementos como para darlo por hecho, o todavía hay algunos aspectos que deberían de explorarse? No, no. Solo el que no quiere ver y entender que realmente hubo un pacto o, o su fanatismo político lo cega, pero creo que hay suficiente investigación, suficiente prueba, suficiente estudios periodísticos que el gobierno no ha tenido el valor de decir es falso, no ha tenido el valor de decir es mentira, no ha tenido el valor de refutar lo que se le ha señalado. Ha hecho más callando que queriendo defenderse. Entonces, creo de que un dicho salvadoreño que el que calla otorga. Si han callado y no se han defendido, es porque de verdad el río venía sonando y traía piedra. ¿Cómo se debe entender la percepción de la gente, o por lo menos el manejo mediático y percepcional que hay? Mira, el tema de las redes sociales, cuando vos las querés utilizar a tu favor y tenés un gran aparataje mediático y comunicativo, te es efectivo precisamente. Y es lo que el gobierno ha sabido explotar, ¿verdad? Él solo va a poner una piedra porque ahí va a montar un puente y con eso ya todo el mundo celebra y aplaude que ya tenemos un puente. Pero hasta esta fecha ese puente no existe. Vos ves el famoso Hospital Rosales, solo fueron a destruirlo, a decir que iban a construir, y a dónde tenemos el Hospital Rosales. Hablaron de que iban a mandar un satélite Cuscatlán, ¿verdad? Y ya lo salió diciendo, pero que lo hagan es otra cosa. Pero como lastimosamente la gente solo se queda con la primera palabra mediática que se le manda, para ellos ya es una realidad. Entonces hay que reconocer que este gobierno en el asunto mediático de la publicidad ha sido muy inteligente, pero que si el pueblo y los países que aplauden o quieren utilizar un modelo bukeliano y vienen a ver la realidad, lo primero que van a ir allá es un hospital Rosales que no se ha construido, un estadio que no se ha construido, una ciudad de Detroit que no existe, un tren del Pacífico que no existe, un paso de nivel de los chorros que no existe. Entonces, la realidad es otra, pero te vuelvo a repetir, los invitaríamos ahora que vengan a ver el país, y es cierto que estamos en el país de las maravillas, o si seguimos teniendo a un El Salvador que ahora violenta derechos humanos gravemente, a un El Salvador que ahora asesina a personas víctimas inocentes adentro de los centros penales y desaloja a gente inocente de sus puestos de mercado. Eso es lo que en realidad tenemos y es lo que le vamos a seguir demostrando a los países fuera de nuestras fronteras y a nuestros mismos ciudadanos que están cegados políticamente. A ustedes, gentes, les agradezco una vez más. Compartan, ya saben, comenten, interactúen, envíennos sus comentarios y luego agradecerles porque en realidad, hay que decirlo, las cuentas siguen creciendo, los comentarios siguen creciendo y la verdad es que es muy satisfactorio saber que toda esta información, este contenido y estas pláticas de alguna manera se convierten en elementos para que la gente vaya despejando dudas. Así que nos quedamos hasta acá y los veo en el próximo Barcito FM.